Bueno, pues gracias Joaquín, gracias a todo el equipo organizador de BRTA y MathWorks por invitarme a participar hoy en esta jornada. Como ha presentado Joaquín, vengo de IDECO, soy coordinador de las actividades de simulación y gemelo digital en IDECO y hoy voy a presentaros un ejemplo de estas actividades que desarrollamos en un proyecto que hemos desarrollado de cara a la mejora de la precisión de máquinas herramienta mediante el uso de gemelos digitales. Voy a empezar por una breve presentación de qué es IDECO, luego voy a describir el reto tecnológico que hemos afrontado con este proyecto y luego voy a presentar la solución que hemos desarrollado basada en un gemelo digital orientado a la mejora de precisión de la máquina y luego voy a entrar un poco más en detalle en las soluciones de automatización y digitalización que hemos implementado en este proyecto y terminaré con unas conclusiones. Una breve presentación de lo que es IDECO. ¿Vale? Y bueno, pues IDECO, por supuesto, miembro de BRTA, centro tecnológico ubicado en Guipúzcoa, en Elgoibar. Y nosotros somos un centro muy especializado en tecnologías aplicadas a la fabricación avanzada, pues con especial foco en las máquinas y procesos de precisión y en la inteligencia artificial aplicada al manufacturing. Somos un centro algo más pequeño, somos más de 100 personas, también en crecimiento. Tenemos en torno a un 30% de la plantilla que contamos con un doctorado. Tenemos ahora mismo creo que 8 doctorados en marcha. Entonces, bueno, tenemos un perfil potente de investigación. Tenemos pues, más de 36 años 36 años de experiencia, primero como un ente autónomo, luego dentro de la Alianza IK4 y ahora ya dentro de BRTA. Y bueno, pues también somos una cooperativa perteneciente a la Corporación Mondragón. IDECO está organizado en 4 grupos de trabajo, grupos de investigación temáticos. Los describo rápidamente. El grupo de dinámica y control, que está centrado principalmente pues, en el comportamiento dinámico de las máquinas de cara a la mejora de productividad, control, movimientos de alta velocidad, máquinas de alta velocidad, robótica. Entonces, yo pertenezco al grupo de diseño e ingeniería de precisión. Como este otro grupo, estamos más orientados hacia la máquina, el diseño de la máquina, la mejora de precisión de la máquina. También hacemos desarrollo de sistemas de visión artificial. Y luego salto a este otro grupo. Este grupo ya no mira la máquina, sino que mira los procesos de fabricación. Trabajamos procesos más clásicos como el fresado, rectificado, torneado, también procesos de fabricación aditiva, fabricación de composites, láser, mucha diversidad de procesos de fabricación. Y luego, finalmente, tenemos un grupo de TICs y automatización que anteriormente lideraba John Kepa, como ya ha comentado antes, en el que trabajamos pues, todos los temas de la digitalización, automatización, data analytics, inteligencia artificial, etc. Entonces, el proyecto que voy a presentar está integrado en este grupo de trabajo, pero por supuesto con integración o con colaboración del Departamento de TICs y Automatización. Entonces, el proyecto concreto que voy a presentar, pues primero os voy a presentar el reto que hemos tratado de afrontar. Entonces, este proyecto es un proyecto desarrollado para Soroluce. Soroluce es un fabricante de Guipúzcoa, líder o más o menos líder mundial en el sector de máquina herramienta fresadora de grandes dimensiones para mecanizado de piezas de grandes dimensiones, normalmente metálicas, máquinas muy grandes o muy grandes, aquí está la persona, o aquí, y bueno, pues máquinas muy orientadas a la productividad, alta capacidad de corte, pero donde la precisión cada vez es más y más importante y las exigencias del mercado son más estrictas al respecto. Y entonces, en máquinas tan grandes, pues hablamos de micras. Entonces, pues bueno, hay diversos efectos que limitan la precisión de estas máquinas y uno clásico y crítico y que viene siendo tratado desde hace muchos años es pues, el calor generado pues, en esta parte que es el cabezal de la máquina, es donde se sitúa la herramienta de corte, la herramienta de fresado, que gira a alta velocidad, se transmite un alto par de corte, de eliminación de material a través de estos componentes mecánicos y entonces pues aquí, por exigencias de guiado, rigidez y demás, pues es inevitable tener una elevada generación de calor
Y el calor aplicado a un componente estructural pues genera dilataciones, crecimientos, que al final lo que hacen es que la herramienta, que es lo que iría situado aquí, pues no esté, debido a esa dilatación, no esté en la posición que nosotros esperaríamos teóricamente cuando programamos el control numérico que estuviera. Entonces, esa diferencia de posición de la herramienta, cuando va a mecanizar una pieza, pues nos introduce una incertidumbre, un error en el mecanizado que tenemos que corregir. No podemos tolerar esos errores. Entonces, pues esto es un problema clásico y muy antiguo y para el que se han desarrollado soluciones paralelas pues desde hace muchos años. Se pueden tratar soluciones de mejora de diseño para que, pues, por ejemplo, las dilataciones no afecten a la posición de la herramienta, soluciones de control de temperatura por refrigeración que hagan que el calor generado se evacúe y realmente no caliente los elementos estructurales de la máquina. Y sobre todo en los últimos años pues han cogido más fuerza las soluciones de compensación en el control en las que se trata de estimar este error que está teniendo la máquina en cada momento y pues asumir ese error pero corregirlo en el control. Si sabemos cuánto se ha desplazado la herramienta podemos hacer una corrección automática y con eso mejorar la precisión con un sistema, digamos, de bajo coste que no consume fluidos, no consume energía. Y es una solución pues muy práctica, de mínimo coste económico para la empresa, pero que por supuesto tiene que ser robusta y tiene su complejidad, que es lo que voy a tratar hoy, porque lo que voy a presentar, el proyecto, es el desarrollo de una nueva solución de compensación de estas dilataciones generadas por el calor en el cabezal que hemos desarrollado para Soluce y que ya está utilizando en todas sus máquinas. Entonces, este reto que he presentado, que espero que me haya explicado bien, pues tenía como unos objetivos añadidos o unos objetivos específicos que eran importantes y que queríamos aprovechar para desarrollar en su plenitud en este nuevo proyecto. Uno es la individualización. Esta solución de generación de un gemelo digital, de un modelo de compensación que mejore la precisión de la máquina, no es algo que se pueda, por nuestra experiencia, no es algo que se pueda hacer pues, uno para todas las máquinas basándote en modelos de simulación. Es algo que requiere una individualización. Cada máquina, cada cabezal de cada máquina, que algunas máquinas tienen muchos cabezales, tiene que ser caracterizado individualmente su comportamiento y desarrollado un modelo de compensación específico para ese cabezal y para esa máquina. Y esto, pues, como ya veremos luego, nos implica unos retos importantes. El reto principal es que si lo queremos aplicar a la máquina, a todas las cabezales, esto no es un trabajo que tenga que hacer personal de IDECO. Soluce quiere que sea hecho por su propio personal, operarios de montaje, electrónicos normales de máquina, que sea una tarea más que ellos puedan ejecutar. Entonces, necesitamos pues, una automatización, una simplificación de todo el proceso de cara a que ellos mismos, con sus propios medios, puedan ejecutar, aplicar esta solución que hemos desarrollado a todas sus máquinas. Entonces, la automatización aquí es un aspecto clave. Y luego, aprovechando pues, esta individualización y esta automatización, el siguiente paso es la digitalización. En la aplicación de esta solución a cada máquina se genera pues, una cantidad importante de información que es muy interesante que esté disponible de forma fácil, centralizada, para que si en el futuro surgen problemas o si se quieren hacer análisis comparativos en el tiempo entre diferentes modelos, pues que toda esa información esté disponible. Entonces, en el proyecto que hemos desarrollado una nueva solución de compensaciones que trata de resolver también no solo mejorar la precisión de la máquina, sino también resolver estos retos. Y para todo esto, pues como iré mostrando durante la presentación, nos hemos apoyado en diversas herramientas que nos ofrece MATLAB, que lo que facilita es que pues eso, los ingenieros que desarrollamos esto, que no somos pues ingenieros de software, somos ingenieros mecánicos o ingenieros electrónicos, pues que nos facilita el desarrollo de las herramientas, como comentaban antes, pues de optimización o de identificación de sistemas y nos facilita el paso hacia el despliegue con el apoyo, pero sin depender mucho de ingenieros de software o de su apoyo. Y nos da mucha autonomía en el desarrollo de estas soluciones. Entonces, ahora me voy a centrar en explicar un poco qué es este gemelo digital para la mejora de precisión que hemos desarrollado. El primer paso en el desarrollar un gemelo digital de este tipo lo refiero aquí como la caracterización, es caracterizar cómo se genera ese calor, cómo se dilata la máquina, hay que entenderlo. Antes de desarrollar una solución que identifique y compense estos efectos, tenemos que entender cómo se comporta este problema, cuándo aparece,
Entonces, pues bueno, como comentaba antes, pues entendemos que el calor se genera principalmente en los rodamientos y en los engranes que están integrados en el cabezal. Este calor genera una dilatación de todo este cuerpo que hace que la herramienta se mueva. Esta herramienta se mueve, pues digamos, tiene 3 componentes de error, se mueve en X y Z. Y este error, X y Z, que varía de forma continua con el tiempo según varían las temperaturas, pues también varía con la posición de la máquina en su volumen de trabajo. Pues este cabezal se puede orientar en diferentes direcciones y entonces el error varía en función de la orientación del cabezal. También varía en función, este elemento le llamamos carnero. Entonces, pues en función de la salida del carnero, de la posición axial del carnero, también este error varía. Entonces, si queremos hacer un modelo de compensación robusto, tenemos que tener en cuenta que este error varía con la posición en el volumen. Y luego, pues estamos hablando de máquinas grandes y de efectos térmicos. Entonces, lo que tenemos es máquinas con una gran inercia térmica. Aquí muestro un ensayo de 40 horas en el que hemos conseguido más o menos calentar la máquina pues 2 veces durante 40 horas. Entonces, esto lo que nos indica es que hablamos de sistemas pues, con una inercia térmica muy grande, en la que pues, una solución clásica para precisión máquina-herramienta es buscar la estabilización. Primero estabiliza tu máquina y luego trabaja. Pero una máquina de este estilo, en estas condiciones de trabajo, nunca va a estar estable. Entonces, siempre que tenemos que trabajar con comportamientos transitorios, donde la dinámica, no la dinámica que trabajan mis compañeros que hablan en muchos hercios, aquí no hablamos de milihercios, pero estaríamos en milihercios, sino una dinámica muy lenta, pero que es relevante. Estamos midiendo temperaturas en diferentes puntos de la máquina, estamos midiendo dilataciones que varían, como decía, según la posición y orientación, y la relación entre esas temperaturas y esas dilataciones pues no es obvia, no es una relación lineal. Y entonces, eso nos lleva a que necesitamos desarrollar pues, modelos matemáticos relativamente complejos que tengan en cuenta pues, todo este comportamiento. Entonces, el primer paso, si queremos llevar esto a una solución que pueda ser utilizada por el cliente, pues es desarrollar un sistema de medición que sea capaz de caracterizar estos errores para cada máquina individualmente, como he comentado antes, y que pueda ser utilizado de forma autónoma por el cliente. Entonces, pues bueno, aquí tenéis una imagen del sistema que hemos desarrollado. Esto es pues en una máquina de Solluce, y el sistema de medición que hemos desarrollado es un sistema pues, bastante sencillo, basado en unos elementos térmicamente estables, estructuras de fibra de carbono, en la que tenemos pues, varios puntos de medición en los que medimos la posición relativa entre la máquina y estos elementos que están fijos a la mesa. Tenemos mediciones a lo largo de la salida del carnero, tenemos mediciones de la herramienta que podemos medir en diferentes orientaciones, y con esto generamos un ciclo de medición que repetimos cada 10 minutos, y lo que vamos haciendo es girando la herramienta para generar diferentes ciclos de excitación térmica. Todo este ensayo lo que hemos trabajado es, como decía, en la automatización total de este ensayo, de forma que, por ejemplo, podamos dejar este ensayo, prepararlo y dejarlo funcionando durante la noche o durante el fin de semana, de modo que, aunque estamos trabajando con efectos muy lentos, no interferimos con el proceso de montaje de puesta a punto de la máquina y no afectamos pues a ese proceso que es importante afinar en tiempos. Y eso, pues aquí una primera herramienta de MATLAB en la que nos apoyamos, pues, por ejemplo, para la adquisición de la información de estos sensores. Entonces, una vez tenemos este equipo preparado, ya podemos hacer la caracterización de cada máquina. Entonces, la caracterización de cada máquina consiste en un ensayo de muchas horas de duración donde registramos temperaturas y dilataciones en diferentes posiciones, en diferentes condiciones térmicas de la máquina. Y nuestro objetivo es pues, generar lo que llamamos un gemelo digital, o lo que antes llamábamos un modelo de compensación, en que al final es un modelo predictivo que nos tiene que predecir las dilataciones de la máquina en cada instante en función de una serie de temperaturas que medimos en la máquina en tiempo real y en función de en qué posición se encuentra la máquina en ese momento. Y entonces, este modelo predice las dilataciones, pues esas componentes X y Z del error que mencionaba antes, y nos lo estima en tiempo real. Entonces, con ese ensayo de muchas horas que hemos hecho, tenemos que procesar toda esa información y utilizando, pues en este caso, la toolbox de identificación de sistemas de MATLAB, la podemos utilizar en 2 fases. La primera fase es la fase, comentaba antes, la caracterización, el desarrollo, entender cómo se comporta la máquina, entender qué tipo de modelos se ajustan mejor a este tipo de relaciones entre temperaturas y dilataciones. Pues para eso, esta toolbox nos da unas herramientas gráficas que nos ayudan a probar diferentes modelos, a aplicarlos sobre diferentes datasets y nos permiten buscar la estructura matemática que mejor se ajusta a nuestro problema.
Y luego tenemos una segunda fase que es en la de despliegue, en la que ya entregamos el producto al cliente y el cliente ya no quiere trastear con la interfaz gráfica de identificación de sistemas ni quiere saber nada de eso, sino que todo lo que hemos aprendido lo traducimos en un código que usa también esta toolbox y hace la lectura, procesamiento, identificación del modelo, incluso la generación del programa luego, del código PLC que se va a integrar en la máquina, todo eso de forma automática y sin intervención del operario. Y eso es lo que es la solución completa que le entregamos al cliente. Y para eso, pues como comentaba antes, hemos afrontado unos retos específicos en automatización y digitalización y hemos aprovechado pues unas oportunidades para darle más valor a esta solución. Entonces, ¿de qué necesidades partíamos? Pues teníamos, como he comentado un poco antes, pues esta solución tiene una fase de preparación en la que el operario sí que tiene que hacer un cierto trabajo de pues, colocar esos elementos de medición, detectar dónde están y generarle lo que es el ensayo que se va a ejecutar durante la noche, durante el fin de semana. Entonces, tenemos que ayudarle en esa preparación. Luego, como he comentado ahora, queremos hacer una identificación del gemelo digital que sea totalmente automatizada. No queremos que el operario tenga que pelearse con las ecuaciones. No es viable. Y luego, pues, una vez hacemos la identificación, queremos generar documentación, pues, generar informes, generar información para que el cliente pueda ver de forma clara y directa cuál es el resultado de ese proceso. Podemos generar documentación que se vaya a entregar al cliente, una ficha de verificación que se entregue al cliente para demostrar que se han cumplido ciertas especificaciones. Y luego, una fase final de toda esta documentación que se ha generado, toda la información generada, pues necesitamos archivarla y almacenarla de forma ordenada y accesible. Entonces, para todo esto, para cubrir estas necesidades, nosotros lo que hemos apostado es por el desarrollo de una aplicación web, una aplicación que se ejecuta en el navegador, que está, digamos, instalada en un servidor único y los diferentes operarios de máquina pueden acceder a ella a través de sus portátiles sin tener que hacer ninguna instalación local, de manera que el despliegue y actualizaciones de esta solución pues, es mucho más simplificado. Esta aplicación web pues va a ayudar al operario en la preparación del ensayo, se va a encargar de la identificación y la generación del gemelo digital, va a generar toda la documentación de forma automatizada y al estar la aplicación en un servidor ya único, pues toda la información que se genera se va almacenando en ese propio servidor. Y para todo esto pues hemos utilizado las herramientas de MATLAB para desarrollar de aplicaciones y de interfaces de usuario que luego se ejecutan como una aplicación web usando la toolbox de Web App Server de MATLAB. Entonces, la primera fase que comentaba era la fase de la preparación del ensayo. Pues, como comentaba, pues, este es el sistema que hemos utilizado, que entregamos al cliente para hacer la caracterización de cada una de sus máquinas. Y pues, bueno, pues esta es la aplicación web que hemos hecho. Es una interfaz sencillo, pero muy fácil de desarrollar. Lo podemos desarrollar los propios ingenieros mecánicos que hacemos el desarrollo de la solución. No necesitamos integrar a terceras personas, lo que nos agiliza el desarrollo y, sobre todo, la resolución de incidencias. Y con una interfaz muy sencillo, vuelvo a tener problemas. Perdón. Y con una interfaz muy sencilla, pues ayudamos al operario pues, en elegir la máquina que está en funcionamiento, en este proceso de identificar los puntos donde hemos colocado los puntos de medición, le guiamos. Y después de esa guía lo que hacemos es, la propia aplicación genera el programa de control numérico que se ha de ejecutar durante toda la noche o durante todo el fin de semana. Perdón. Con la mano. Directamente. Y entonces, pues eso, pues una primera fase de la aplicación lo que hace es el operario le guía en la puesta a punto del sistema y en la generación del programa de movimientos que se ejecutará durante toda la noche. Y luego ese ensayo se ejecuta de forma autónoma en la máquina. La máquina hace la ejecución del ensayo y el registro de datos. Y luego, una vez que ha terminado el ensayo, pues por ejemplo, la mañana siguiente, el operario lo único que tiene que hacer es coger el archivo de resultados de la máquina, que está en la máquina, lo sube otra vez a la aplicación web. Y de forma automática pues, se procesa el ensayo, se genera la documentación, se genera ese gemelo digital y se genera el código PLC o CNC según el control numérico que se esté utilizando y ese archivo lo vuelve a meter en máquina y la máquina ya está compensada. ¿Vale? La máquina ya está operativa. Y toda esta fase, pues en esta fase lo único que hace el operario es subir un archivo. Se hace una ejecución y luego coge el archivo resultante y lo mete a máquina. Y no ha tenido que saber nada ni de toolboxes de identificación ni de nada más. Sí que puede, desde la aplicación, abrir el informe que se ha generado pues, para hacer una comprobación visual sencilla de que los resultados parecen coherentes.
Como decía, pues, bueno, aquí me refiero pues, para generar esa documentación pues, con otra herramienta de MATLAB, que es el Report Generator, lo que nos facilita el generar informes a medida, pues, en los que incluimos la información básica de ese ensayo de la máquina y unas gráficas sencillas en las que se puede interpretar bien si el resultado ha sido bueno o malo, o puede ser un informe también hecho a medida a las especificaciones que ponga un cliente concreto. Y la parte final, pues como ya he comentado, obviamente tenemos una aplicación web que se ejecuta en un único servidor, facilita el despliegue, pero toda la información que se pasa por ese servidor, entonces nos facilita el archivo y el archivo de toda esa información. Pues un ejemplo de cómo se puede hacer el archivo de toda la información relevante de diferentes máquinas sobre la que se haya aplicado esta solución. Esto sería un archivo centralizado, de tal manera que esta información puede estar accesible directamente si se accede a ese servidor, o se pueden luego desarrollar aplicaciones específicas para pues, hacer un análisis histórico, análisis comparativos entre diferentes máquinas, partiendo de esta base de datos de información de todas las máquinas en las que se aplica esta solución. Y este es el proyecto que quería presentar hoy. Como unas pocas conclusiones, pues hemos mostrado un desarrollo pues, de una solución llave en mano que hemos entregado a Solluce para la mejora de la precisión, que una cosa que queremos aportar aquí es que los gemelos digitales pues, no solo valen, pues, son típicamente usados para mantenimiento predictivo, por ejemplo, como se ha mostrado en el caso anterior, pues pueden ser utilizados en todas las fases de ciclo de vida de un producto. Y nosotros en este caso pues, estamos aprovechando el uso de gemelos digitales pues, para ayudar en la fase de montaje, en la fase de puesta a punto de máquina y también durante el uso de la máquina pues, en la mejora de las prestaciones. Luego, por supuesto, pues, este gemelo digital tiene su trabajo posterior de ciclos de actualización o seguimiento del ciclo de vida durante el uso de la máquina para evaluar pues, si las prestaciones del sistema están siendo óptimas o no, pero eso ya sería motivo para otra charla. Y luego, pues eso, con diferentes herramientas de MATLAB nos han facilitado la generación de este gemelo digital adaptado a la máquina y de una manera que el usuario, que el operario de la máquina no tenga que ser especialista, que lo pueda hacer cualquier operario normal de la máquina. Y el desarrollo como solución de aplicación web pues nos ha facilitado el despliegue, la ejecución y el registro centralizado de los resultados, pues una vez más sin operarios especializados, lo cual es pues, muy demandado por el cliente porque no es viable que, como comentaba al inicio, que este tipo de soluciones que hasta ahora igual implicaban pues, una intervención muy directa del centro tecnológico, pues ahora lo que favorecemos con este tipo de soluciones es entregar soluciones para capacitar al cliente. Le capacitamos en el uso de herramientas sencillas, pero no tiene que saber pues, de las tecnologías, no tiene que tener un conocimiento avanzado de las tecnologías que desarrollamos nosotros, solo de su uso. Y nada más. Muchas gracias, eskerrik asko por vuestra atención y si tenéis preguntas ahora o en el café, pues encantado. Muchas gracias, Gorka.